y nos pareció absolutamente importante que en el marco del diálogo regional que ha impulsado el Ministerio de Agricultura para el departamento de Sucre pudiéramos acompañar este cierre. Porque nuestros diálogos se han hecho en el Comité Departamental de Reforma Agraria. Aquí hay varios compañeros de La Mojana que ayer nos acompañaron allí. Porque nuestros diálogos los hicimos con el Comité de Ganaderos, el diálogo lo hicimos en la Universidad de Sucre. Nuestros diálogos regionales son con las instancias de concertación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y queremos que allí concurran las organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal, las organizaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades negras. Pero quiero redignificar el espacio que hoy estamos cerrando. El espacio que hoy estamos cerrando es el proceso de capacitación y organización campesina que lideró la Sociedad de Activos Especiales y que queremos que asuma de manera decidida el sector agricultura con las dos agencias y la unidad de restitución. ¿Y por qué es tan importante la escuela? Y muchas de las cosas que ustedes han dicho acá, que es la crisis del sector agropecuario y del sector rural en Colombia, tienen que ver con la necesidad de fortalecer los procesos organizativos. El director de la Agencia Nacional de Tierras llegó tarde porque en efecto no hay vías, alcalde. Se varó, el carro se le quedó en la vía. Nada más para constatar que entendemos que no hay vías. No lo podemos negar, imposible negarlo. Hay video, él nos informó a través de video que no era que no quisiera llegar, sino que el carro estaba en la trocha. Entendemos que no hay vías. Entendemos que el sistema de educación hay que fortalecerlo, entendemos que el sistema de salud hay que fortalecerlo, entendemos que el Sistema Nacional de Víctimas, el compañero que nos pidió avanzar en los planes de reparación colectiva, tiene falencias, entendemos que aquí tiene que llegar el Ministerio de Comercio a hablar de la comercialización, entendemos que la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, con la que voy a convocarlo a usted a una reunión para que se siente con la señora directora y los pescadores de este municipio, no funciona como debe funcionar. Eso lo entiende el Ministerio de Agricultura y lo entiende el gobierno y lo asume. Y quiero decir por qué no ha funcionado. Porque esa institucionalidad agraria lleva 30 años siendo socavada, siendo deconstruida. Y ustedes nos dicen dónde está el crédito agropecuario. ¿Dónde está el Fondo de Garantías Agropecuarias de manera focalizada aquí en La Mojana? ¿Dónde está el FONSA? Y les quiero decir que todos nuestros fondos hoy los administra el Grupo Bicentenario del Sector Hacienda. Reforma del 2021. Hoy no tenemos gobernanza en esas instituciones, la estamos recuperando. Y cuando ustedes nos dicen, ¿y por qué no hay proyectos productivos de mano de las tierras? Porque aquí se liquidó el INCORA, se armó el INCODER, se liquidó el INCODER, se creó la UNAT, se volvió al INCODER y en el 2015 liquidamos el INCODER para crear dos agencias chiquiticas, centralizadas. Ustedes pasaron de tener oficinas del INCORA a tener que ir a Bogotá a hablar con la Agencia Nacional de Tierras. Y cuando nos preguntan ustedes por qué el precio del arroz es tan bajito, por qué tenemos el conflicto por la leche o por qué mi maíz no es competitivo, nosotros dijimos que la agricultura se sometía al libre mercado y firmamos tratados de libre comercio hace 12 y 15 años. Y llega el gobierno a intentar resolver la deuda histórica, que no es un cliché, es una deuda con el campo colombiano de más de 100 años. Y tiene el gobierno que intentar resolverlo. Pero debemos asumir todos que la reforma estructural del sector agricultura no es de 1, de 2 o de 4 años. Tiene que ser una apuesta de Estado. Y solo con esa reforma del sector agricultura habrá reforma agraria. Entonces la tarea que le queda a este gobierno es iniciar la transformación estructural del campo colombiano. Y yo quiero decir que sí lo hemos hecho. Y lo hemos hecho con cosas puntuales. El acto legislativo del campesinado. Aquí había un déficit de reconocimiento del campesinado. Hoy el campesinado se ha reconocido en la Constitución. Y tenemos que adecuar las instituciones para la protección y el reconocimiento de los derechos. Estamos, y lo dijo la profesora Jennifer, en la brega por la justicia agraria. ¿Y quién podría pensar en este país que alguien se oponga a que haya un juez especializado en los territorios para ayudar a resolver los conflictos de las servidumbres? Pues sí, hay oposición.
Y si no es el campesinado el que defiende la jurisdicción agraria de la mano con el gobierno, no va a haber jurisdicción agraria. Les convocamos, les llamamos a que acompañen en eso al gobierno. Y por eso esta escuela, esto que se cierra hoy, esta sesión de la escuela que se cierra hoy es muy importante. Discutíamos ahora en la mesa, ¿qué pasa con una servidumbre? ¿Puede un propietario negarse a una servidumbre? No. El paso necesario para que un predio agropecuario produzca es obligatorio, lo dice la ley. Y necesitamos que los campesinos y los propietarios conozcan las normas agrarias, porque así es que se resuelven por la vía pacífica los conflictos, aplicando la ley. Y nosotros decimos, la gente quiere vender sus tierras. Felipe, hagamos una mesa aquí con los propietarios que han manifestado su voluntad para comprar las tierras. Y quiero decirles por qué estamos comprando las tierras. Porque este gobierno modificó la ley que en el 2007, lo explicó el profesor Mondragón, se había cambiado para no poder comprar tierras para campesinos. ¿Cuándo habían visto ustedes un gobierno, si no fue hace 30 años, cuándo comprando las tierras para entregárselas al campesinado? Yo creo que eso es necesario visibilizar. Y voy a resaltar el papel de los bienes que están en el Frisco administrados por la SAE. Bienes extintos que por disposición legal debían ser puestos en la Agencia Nacional de Tierras o el INCODER para entregársela a los campesinos. Y no se hacía. Esta SAE lo está haciendo. Pero además fuimos más allá. Y para empezar a aclarar algunas cosas que quedaron en el aire. Bienes en proceso de extinción, que tienen una medida cautelar, lo dijo el compañero allá. Hoy pueden ser enajenados de manera temprana a la Agencia Nacional de Tierras. Se hace una reserva técnica. Si el propietario al final del proceso debe retornársele el predio, se le responde con el valor comercial del predio. Se aseguran los derechos de todos, pero aseguramos que las tierras se pongan en manos de quien la produce, porque la tierra es para el que la trabaja. Y esto que hemos venido haciendo, con las uñas como le toca a este gobierno nacional, lo hemos venido haciendo para recordarle al país que la reforma agraria es la esencia de la modernización del campo colombiano. Si nosotros convertimos las tierras que hoy no producen y que están altamente concentradas en lo que alguien llamó aquí corredores agrarios o distritos agrarios, zonas de economía campesina produciendo alimentos para la región, para el país y para el mundo, Colombia cambia, porque Colombia se enriquece, porque quien jalona la economía en este país es el sector agricultura, son ustedes quienes trabajan y quien produce la tierra, y para allá es que tenemos que ir, y eso implica cambios en la lógica institucional. Cuando nosotros vamos a hablar en los comités de reforma agraria, que es donde este ministerio va a hacer la interlocución, en los comités de reforma agraria nos preguntan, ¿y este proyecto? ¿Y este proyecto? ¿Y este proyecto? Señores ministerio, radique un proyecto, señores ADR. Y los proyectos son importantes, pero si esos proyectos no tienen lectura estratégica del territorio, se ejecutan como se han venido ejecutando y no se ven. 23.000 millones de pesos se han invertido del ADR en Sucre, en el departamento de Sucre. Y eso no se ve. Y no se ve porque los hemos dispersado, no los hemos construido de tal forma que impacte. Si tengo aquí una hectárea, allá una maquinaria y por allá una industria y no conecto la producción agropecuaria con una lógica integral del territorio, esto no va a cambiar. Y es lo que decía ahora el presidente encargado de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Cómo hacemos para que todas las iniciativas que tenemos se conecten y empiecen a transformar nuestros territorios? Y aparece nuevamente la bisagra, el Comité de Reforma Agraria. Allí donde necesitamos que las organizaciones se sienten y discutan en la diferencia, porque sabemos que entre las organizaciones hay diferencias, y construyan una apuesta de transformación de sus territorios. Y yo estoy convencida de que lo podemos hacer. Que ese pilar de mujeres que ustedes nos han pedido no sea una dispersión de proyectos, sino sea una apuesta articulada para que la fuerza de las mujeres que trabajan la tierra pueda tener escenarios de transformación.
Y le pido entonces a la ADR que nos sentemos con ellas en el comité departamental y en los comités municipales a pensarnos cómo sería ese PIDAR que haga que las mujeres de este territorio de la reforma agraria no solo las empodere, sino les genere las capacidades para producir y para empoderar al departamento de la lucha del alimento, que es la lucha de nosotras, las mujeres. Hoy el Ministerio de Agricultura presentó ayer, y es el anuncio que queríamos fuera central en este cierre de esta escuela, la reactivación del comité del Fondo Nacional para la Organización y la Capacitación Campesina. Capacitar lo llamaron en el año de los 90. Un fondo previsto por la Ley 160 para que el campesinado, así como lo tienen los pueblos indígenas y las comunidades negras, tenga un recurso para poder fortalecer sus procesos organizativos. Y son los recursos que este Ministerio de Agricultura quiere que coloquemos en funcionamiento de los comités de reforma agraria para que el proceso de diálogo, de formación, para que este proceso de capacitación que ustedes están cerrando hoy nos permita a nosotros decir que este gobierno deja lo más importante de la reforma agraria, que es un campesinado que se encuentra, que dialoga, que se organiza y que lucha en la brega por la tierra de manera unitaria y hacia los fines y propósitos de la reforma agraria, que no son otros que reformar la estructura de la tierra en Colombia, buscar justicia social y elevar la producción agropecuaria en Colombia. Ese fondo estará desde el 1 de enero con 15.000 millones de pesos para que sean los comités departamentales y municipales de reforma agraria los que permitan ubicar y colocar esos recursos en función de esto que ustedes están haciendo, que es encontrarse, que es fortalecerse, que es construir la política para decirle al gobierno por dónde debe tomar. Pero además decirles, y empecemos con cosas puntuales, lo decíamos ayer con la Mojana, hay dos fondos, el compañero de Caimito nos preguntaba por los fondos, el Fondo Agropecuario de Garantías y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, son dos fondos distintos, parecieran enredados, y sí son enredados. El Fondo Agropecuario de Garantías nos permite colocar recursos para asegurar los créditos, cosa que cuando usted va al Banco Agrario y pida un crédito, el gobierno con unos recursos que también coloca Finagro, pueda garantizar que el banco corra menos riesgos y le presten a usted la plata, ¿cierto? Pero tenemos otro fondo, que es el Fondo de Solidaridad, lo hablamos ayer con los compañeros de la Mojana, alivios financieros a la gente que está endeudada, que no tiene cómo pagar porque perdió su cosecha, porque perdió su maquinaria, porque su tierra está inundada. Se aprobaron la semana pasada 5.000 millones de pesos para un programa especial de la Mojana. Esperamos que eso no va a resolver el tema, pero va a aliviar la situación. Y para la Mojana ya Felipe dijo, venimos construyendo un plan de tierras, que es lo que le corresponde al sector agricultura. Y quiero decir, y cierro lo del crédito, tenemos 1 millón de dificultades con el crédito agropecuario. Y son dificultades que queremos discutir con el país. El sector agricultura tiene una inversión forzosa de la banca. ¿Y qué es una inversión forzosa? Habrán visto ustedes en medios que se sataniza. Pero la inversión forzosa es una obligación que tiene la banca privada de colocar parte de los recursos en crédito para el fomento agropecuario. Eso que les prestan a ustedes en el Banco Agrario, en Bancolombia, en Banca Mía, son recursos que ellos tienen que dirigir al sector agropecuario. ¿Y por qué es una inversión forzosa? Porque hace 60 años la banca no prestaba para el agro. No prestaba para el agro, porque es más riesgoso prestar para el agro. En la Constitución del 91 encuentran ustedes un artículo que dice que el crédito agropecuario es un crédito especial. ¿Y por qué especial? Porque si a mí me van a prestar para sembrar maíz, pues el préstamo debe ir acorde al ciclo del maíz. Y si yo lo que quiero es sembrar teca, pues lo que me prestan debe ir de acuerdo al ciclo de la teca. O si yo lo que quiero es desarrollar una actividad de piscicultura, pues el crédito debe estar pensado en la actividad de piscicultura. Es un crédito especial. Y hoy ese crédito no hemos logrado colocarlo en los pequeños y medianos productores, porque no tenemos las herramientas de política y hay que reformarlas. Pero yo le pido al campesinado en Colombia que exija la democratización del crédito agropecuario, para que de la mano con el gobierno demos esa pelea. Si ustedes le sueltan la mano al gobierno en estas reivindicaciones, el gobierno solo no puede. Y el gobierno debe venir aquí a acompañar
pero necesitamos que el campesinado acompañe al gobierno y reivindique las gestas que el gobierno viene dando para poder democratizar la tierra, el crédito, el agua y los recursos que tiene este país para desarrollar el campo. Sin ustedes, este gobierno no logra avanzar en las reformas institucionales que nosotros tenemos que hacer. Por eso activamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Es una instancia vinculante y obligatoria para todas las entidades de gobierno. Ahí nos sentamos alcalde con el INVIAS y el INVIAS viene hablando ya de la reforma agraria. Si queremos que las tierras de la reforma agraria que están produzcan riqueza, necesitamos vías. Pero necesitamos comercialización también, se sienta el Ministerio de Comercio. Y necesitamos que la economía campesina piense en exportar, porque Sucre tiene todas las condiciones para hacerlo. Del 1.000.000 de hectáreas que tiene el departamento de Sucre, nosotros creemos que debemos llegar al menos a 30.000 en la primera fase en la reforma agraria. 30.000 hectáreas de agricultura campesina. Y eso no es suficiente. Si yo hiciese la suma de cuántos campesinos sin tierra o con tierra insuficiente tiene el departamento, la región o el país, la reforma agraria no la va a hacer ni en 15 ni en 20 años. Pero tenemos que empezar. Y voy a hablar de los beneficiarios de la reforma agraria. Los beneficiarios de la reforma agraria los establece la ley. Son campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y tienen unos requisitos. Para poder blindar esos requisitos de los beneficiarios de la reforma agraria, creamos el Programa Especial de Dotación de Tierras para la Producción de Alimentos en la reforma agraria. Si se le entrega tierra a quien no reúna los requisitos subjetivos, nosotros incurrimos en un delito. Por eso la importancia que tienen los comités de reforma agraria, el comité departamental y los comités de selección del programa especial. Pero allí es importante que entendamos también que los beneficiarios no pueden ser solo los de mi corregimiento. ¿Qué hacemos con los campesinos y campesinas que están al lado del límite administrativo y quieren tierra? La tierra es para quien la necesita. Discutamos eso en los comités de reforma agraria. Discutamos la necesidad de la tierra en los comités de reforma agraria. Aquí el compañero dijo, nosotros necesitamos tierra, necesitamos que nos resuelvan el tema de la pesca, porque somos 70% pescadores. Tenemos que entonces avanzar en eso. Esas son las discusiones que nosotros necesitamos hacer en los comités de reforma agraria. Y estando acá, necesitamos hablar de los playones comunales. Y lo quiero poner como un ejemplo de las dificultades que tenemos en la historia agraria. Aquí se construyeron diques, carreteras hace 10, 20, 30, 40 años. Y los playones del San Jorge fueron acaparados. Y eso tiene dos efectos. Que quienes explotaban los playones con cultivos de pancoger fueron repeledos del territorio, desplazados del territorio. Pero lo segundo es que cambiamos la dinámica hidráulica del río. Y entonces no solo dejamos a la gente sin la tierra para sembrar, sino que le dijimos al río que le estábamos quitando sus espacios y por eso cada vez, además de la crisis climática, nuestras inundaciones son más graves. Y la Agencia Nacional de Tierras tiene una misión: adelantar los procesos agrarios de deslinde y los procesos de reglamentación de uso y manejo provisionales y definitivos de los playones comunales. Y venimos avanzando en eso. Hoy quizá no era la instancia para mostrarlo, pero la Agencia Nacional de Tierras, ahora que se va a quedar acá, nos puede hablar de los avances que tenemos sobre la cuenca del San Jorge. Necesitamos que los campesinos que usaban esa tierra en tiempo de verano y que acudían al río en el tiempo de invierno recuperen la protección que le dio el Estado a esos terrenos desde el año 1947. Y lo vamos a hacer. Con la escuela a la que se suma hoy el sector agricultura, esa escuela que inició la Sociedad de Activos Especiales y que esperamos poder integrar al conjunto a las dos agencias, con esta escuela el gobierno nacional pretende que el campesinado tenga un espacio de diálogo y de construcción de esa reforma agraria integral que no soñamos, que seguramente en 2 años solo lograremos dejar las bases,
Pero si en 2 años el gobierno nacional de la mano con el campesinado logra avanzar lo suficiente y dejar los procesos de concertación, que son nuestros comités de reforma agraria, sólidos, funcionando, con una interlocución directa entre el gobierno nacional, departamental y el municipal, alcalde, usted hace parte de ese sistema, usted tiene a su cargo y la posibilidad de fortalecer ese comité de reforma agraria, cosa que le agradecemos y seguiremos ahí. Si esos comités de reforma agraria se constituyen de tal manera que la decisión del gobierno de turno lo haga irreversible, esos comités de reforma agraria permitirán que sea quien sea que gobierne este país tenga la obligación de hacer la reforma agraria. Entre tanto, el gobierno de Gustavo Petro está firmemente convencido de que la forma de que Colombia salga de la guerra, de que la forma de que Colombia solucione el hambre, de que la forma de que Colombia haga frente al cambio climático es la reforma agraria, es el avance de la mano de la agricultura campesina y estamos seguros que la reforma agraria puede ser la esencia del acuerdo nacional, porque nadie debería oponerse hoy a que la tierra produzca, nadie debería oponerse hoy a tener justicia agraria. Este Ministerio de Agricultura, de la mano con el gabinete presidencial y con la orientación del presidente Gustavo Petro, queda aquí. ¿Dónde está la compañera enlace nuestro del Ministerio de Agricultura? Luz Adriana. Debe estar en una diligencia operativa. Luz Adriana, pero Luz Adriana, que ahora en el espacio espero que se presente, es el enlace del Ministerio. Ahí está Luz Adriana. Luz Adriana es el enlace que el Ministerio de Agricultura ha contratado para el departamento de Sucre. Su sede es en Sincelejo. Y es la persona que les puede recibir a ustedes en el día a día solicitudes, requerimientos para que puedan llegar al Ministerio de Agricultura y ayudar a articular de la mano con la Dirección Territorial de la Agencia Nacional de Tierras y la UTT de la Agencia de Desarrollo Rural. Luz Adriana permanecerá acá un tiempo más después de que nosotros nos vayamos para acompañar al señor director de la Agencia Nacional de Tierras y este ministerio a través de ella va a tener un diálogo permanente. Y con los comités de reforma agraria estaremos conectados uno a uno para ir tomando las medidas que tengamos que tomar, para ir recibiendo sus requerimientos y en lo fundamental para construir de la mano de ustedes este proceso de la reforma agraria. Hemos dicho que la reforma agraria es la revolución por la vida, porque ponernos de acuerdo en este país, en eso que fue la guerra, que es la disputa por la tierra, para convertir a la tierra en la apuesta de la paz, es la única posibilidad que tenemos, compañeros y compañeras, de transitar hacia una Colombia justa, una Colombia en paz, una Colombia que sea una potencia agroalimentaria, esa Colombia que nos hemos soñado por décadas, la Colombia potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias.